Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este en vivo y directo a través de Radio Darío. Esto es Darío Noticias. Gracias por acompañarnos en este momento y permitirnos llegar a sus hogares. Soy Iris Castillo y en este momento les vamos a llevar el tema de interés, un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Pues este fin de semana los expertos conformados por la ONU para Nicaragua se reunieron con varios sectores, entre ellos con las víctimas del grupo de los 94, para conocer sus testimonios. Recordemos que este grupo no solamente fue desnacionalizado, sino también fue confiscado. Sus propiedades se les han confiscado a cada uno de ellos. Se han reunido también con activistas políticos, con varios sectores, con varias víctimas del régimen de Daniel Ortega, cuyo objetivo principal de este grupo de expertos conformados de la ONU para Nicaragua tiene que ver con recoger nuevos testimonios, nuevos indicios, nuevos delitos por el régimen de Daniel Ortega y de esta forma ampliar el informe que ya fue presentado ante la ONU y de esta forma poder tener suficientes argumentos y pruebas para demandar a Daniel Ortega en el plano internacional, a la vez para que más naciones se sumen y condenen los delitos de lesa humanidad. Importante mencionar también que este grupo de expertos le está dando seguimiento al tema de la Iglesia Católica. Recordemos que los delitos de Daniel Ortega no solo van contra los ciudadanos comunes, como les mencionaba anteriormente, como el grupo de los 94, de los 200, entre otros periodistas y activistas políticos, sino también contra la Iglesia Católica. Todos sabemos que hay un obispo que fue condenado a 26 años de prisión, un obispo que hoy cumple 40 días en aislamiento total y del cual no sabemos cómo se encuentra su estado de salud. Este grupo de expertos también le está dando seguimiento al tema de la Iglesia Católica con suma preocupación, igual que en su momento lo hizo el Papa Francisco, quien condenó estos delitos de lesa humanidad, los comparó con los cometidos por Hitler en la Alemania nazi. Todo esto hace que el panorama para Daniel Ortega y sus compinches sea grave y que se pueda demandar de una vez por todas en el plano internacional. Me acompaña para hablar de este tema Juan Carlos Arce. Él es abogado defensor de los derechos humanos del colectivo de derechos humanos exiliado acá en Costa Rica. Juan Carlos se reunió con este grupo de expertos, le está dando seguimiento al tema y ha estado presente en la ONU dando a conocer estos delitos que yo anteriormente les mencionaba. Juan Carlos, ¿qué se necesita para demandar a Daniel Ortega en el plano internacional? ¿Cuáles son los parámetros a seguir, el nuevo mecanismo que va a seguir este grupo de expertos a fin de generar presión en el plano internacional y sumar a más naciones para que, en este caso, ayuden a presionarnos al régimen de Daniel Ortega? Usted tiene los detalles, Juan Carlos. ¿Qué se dijo por parte de los expertos y qué se espera para demandar a Daniel Ortega en el plano internacional? Adelante. Muchísimas gracias, Iris, por el espacio. Yo te quisiera responder que ya todas las condiciones y todos los requerimientos para proceder a acusar a Ortega y a toda la estructura que ha causado tanto daño y tanto dolor ya están dadas. Me gustaría responderte esto, pero los procesos de justicia a nivel internacional son procesos eh, o, son, o son procesos de largo plazo, son carreras de distancias maratónicas e implica muchos requisitos e implica preparar adecuadamente o de la mejor manera posible eh, no solo a las víctimas, sino las condiciones. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver, ¿qué es lo que tenemos en este momento? En este momento tenemos un informe muy bien elaborado por un grupo de expertos que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos también el informe del GIEI que se elaboró en 2018, donde se comienza a hablar de crímenes de lesa humanidad. Tenemos también, según el mismo grupo de expertos lo ha señalado, información amplia y detallada sobre la represión, sobre las cadenas de mando. Tenemos también que en este informe que ha presentado el grupo de expertos se señala a dos personas como las principales en esa cadena de mando. Estamos hablando de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Estamos hablando también que hay condiciones internacionales en este momento, es decir, hay un estatuto de Roma que está vigente desde el año 98, aunque el Estado nicaragüense no lo ha firmado ni lo ha ratificado, y existe en este momento en el derecho internacional jurisprudencia y disposiciones que señalan que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, Uh -huh. hay un escenario favorable para proceder a acusar y
e iniciar los procesos de demanda de justicia. ¿Qué es lo que hace falta? En estos procesos no solamente se requieren estas condiciones que son absolutamente necesarias, sino también se requiere la voluntad política de los estados, es decir, de la comunidad internacional frente a la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos. Eso es lo que hace falta. Hay distintos países que acogen en este momento no solamente el Estatuto de Roma, lo tienen, lo han suscrito y lo han ratificado, sino también acogen dentro de sus legislaciones la jurisdicción universal. ¿Y qué es la jurisdicción universal? Es el compromiso de los estados de perseguir crímenes de lesa humanidad, se cometan en donde se cometan, ¿verdad? Sin Ok, Juan embargo, Carlos, hace falta la voluntad de la comunidad internacional para proceder. a Y eso eso quería no es llegar. tan fácil. Por ejemplo, el hecho de que el mismo Papa Francisco se haya pronunciado y haya condenado estos delitos del régimen de Daniel Ortega, eso no nos posiciona en un mejor escenario a nivel internacional, saber que el, el Vaticano, el Papa, el mismo Papa Francisco es el que condena estos delitos, que sabemos que en su momento guardó silencio, apostando por un diálogo que él ya se dio cuenta que no se puede dar en Nicaragua. Esto nos ayuda un poco saber que el mismo Papa ya prácticamente ha condenado estos delitos, saber que más naciones se han sumado en solidaridad con estas víctimas. Son varios los países, por ejemplo, que ya están ofreciendo la nacionalidad a todos los despojados de su nacionalidad. Esto nos ayuda un poco. ¿Qué se necesita para seguir generando presión? ¿Qué países necesitamos sumar y cómo hacerlo para de esta forma llegar a nuestros objetivos o lograrlo? Sí, definitivamente lo que señalabas ayuda muchísimo, ayuda de que en este momento incluso la comunidad internacional tiene claro que el régimen de Ortega no quiere colaborar con ningún organismo, con ningún mecanismo de protección y hace planteamientos que son absolutamente cínicos en foros internacionales, de tal manera que yo creo que hay un rechazo en este momento y una claridad de la comunidad internacional en relación a los crímenes cometidos por Ortega. Incluso el mismo Papa, que había guardado silencio, como bien lo has dicho vos, ya no ha podido seguir guardando silencio frente a la gravedad de los crímenes ocurridos en Nicaragua. Creo que eso ayuda, pero es necesario, como bien lo dijeron el grupo de expertos, lo que el grupo de expertos dice en la presentación del informe, aquí tenemos información amplia y suficiente, ahora falta que la comunidad internacional actúe. Eso es lo que hace falta. Pero como te dije, eso no es tan fácil porque eso implica también, no solamente estamos hablando de que hay una obligación de la comunidad internacional, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad política. Y eso es lo que hay que generar. Hay que golpear todas las puertas posibles, hay que abrir todas las ventanas posibles para poder activar la jurisdicción universal en los países que la tengan. Ahorita, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Argentina ha abierto un proceso de indagación, pero también España tiene la España. jurisdicción universal. También Países Bajos y otros países, no solamente de Europa, sino de la región latinoamericana, la tienen. Entonces, nosotros como sociedad civil y las víctimas organizadas tienen que insistir y seguir presionando en activar lo que el derecho internacional nos da, que es la posibilidad de poder acusar y de poder en algún momento sentar en el banquillo de los acusados a aquellos criminales de lesa humanidad. Por ejemplo, el tema de Monseñor Rolando Álvarez, esto podría generar un impacto en estos países que quizás no se han pronunciado o guardan cierta distancia sobre las situaciones que ocurren en Nicaragua. No, definitivamente, definitivamente el tema de Rolando Álvarez, un preso político a todas luces, condenado de manera arbitraria, sin proceso judicial, es decir, despierta las alertas en todos los países y genera muchísima preocupación. Ya hoy, el día de hoy, ya tenemos 40 días sin saber nada de él. Eso se llama desaparición forzada y la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. De tal manera que por supuesto que sí. Recordemos que el grupo de expertos ha determinado 4 conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y hay una que está configurándose, que es el despojo de la nacionalidad y el traslado forzoso. Eso está tipificado en el Estatuto de Roma, que, insisto, no ha sido ratificado por Nicaragua, pero en el momento que haya un nuevo gobierno, el nuevo gobierno, una de las primeras acciones que tendrá que hacer es ratificar, suscribir y ratificar el Estatuto de Roma, pero hacerlo de manera retroactiva, que es lo que hizo ahorita Ucrania en el caso de Rusia. Y ojo, en el caso de Rusia,
¿Por qué es que están acusando a Putin y hay una orden de captura internacional? Por traslado forzoso de niños. Recordemos que lo que hizo Ujú. Ortega fue el traslado forzoso, el destierro de El 222 destierro. personas. Lo hizo el 8 de febrero. Entonces, el mismo Ortega, creo yo, que está abriendo las puertas para que se abran procesos en contra de él, cometiendo un crimen de lesa humanidad recientemente, en febrero, con el destierro de más de 220 personas, pero además, Iri, algo importante, al despojarlos de su nacionalidad y que otros países, como por ejemplo España, den la posibilidad de que estas personas se nacionalicen como españolas, ¿sabes lo que eso significa? Que el gobierno español asume la obligación de proteger y de acompañar a sus ciudadanos. Y ojo, España tiene jurisdicción universal. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que se abren, que hay posibilidades, pero frente a esas posibilidades, la voluntad política es fundamental. Y eso es lo que hay que Juan insistir Carlos, en la comunidad ¿qué internacional. país, qué país de la comunidad ahora, qué país podría poner el dedo en la llaga para empujar con mayor celeridad este proceso internacional contra Ortega? ¿Qué país que ustedes consideran se ha mantenido distante de esta situación? Bueno, te voy a decir, Argentina ya ha abierto una indagación y eso es importante. Ya hay un proceso de investigación y los mismos expertos han dicho, hemos tenido comunicación con los fiscales de Argentina. Sí. Y ahí es importante no solamente que el grupo de expertos tenga esa comunicación, sino que también las víctimas entren en comunicación con los fiscales porque no hay un proceso judicial sin víctimas. Bueno, como te Esto te lo digo, pregunto porque esto podría ser un indicio, ¿verdad?, para la misma sociedad civil, hacia dónde presionar, hacia dónde ir para de esta forma acelerar un proceso internacional contra Ortega. Otra pregunta que te quería hacer, tocaba ya un poco sobre este tema, yo quería consultarte. Sabemos que Daniel Ortega ha cometido delitos de lesa humanidad y que podría ser procesado a nivel internacional, ¿verdad? Pero ¿qué delitos se desglosan de esos delitos, valga la redundancia, de lesa humanidad? Vos mencionabas uno interesante que es por el que está siendo procesado, o hay una orden de captura contra Putin. El hecho sí, de bueno, obligar o el, el el tránsito grupo de forzoso de expertos niños. ¿Por qué señala. otros delitos podría ser procesado Ortega? Uh-huh. Pero, mira, hasta el momento el Estatuto de Roma establece 11 conductas y hasta el momento Ortega ha cometido 4, que son detenciones arbitrarias, ejecuciones Correcto, extrajudiciales, tortura, y estamos hablando de este cuarto que se está configurando por el grupo, porque el grupo de expertos lo señala, que es el traslado forzoso de personas. Eso está correcto. tipificado en el Estatuto de Roma. Pero hay uno que es la desaparición de personas. Ese es un delito de lesa humanidad también. Y lo que está incurriendo el régimen, no solamente con el obispo Rolando Álvarez, sino recordemos que ha sido una práctica sistemática del gobierno nicaragüense desaparecer de manera temporal. Eso es también una conducta que está tipificada como un crimen de lesa humanidad. Es decir, Ortega, Rosario y toda esa estructura que se ha creado para la represión han cometido al menos la mitad de los delitos que están establecidos en el De los delitos. Estatuto de Roma para crímenes de lesa humanidad. ¿Y cómo podría ser un proceso judicial en su contra en el plano internacional, considerando de que sea por estos cuatro conductas que mencionabas, que se le podía procesar directamente? ¿Cómo podría ser un proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sería una condena para una dictadura como la de Daniel Ortega? Bueno, recordar que son procesos no contra estados, sino contra personas, porque se Ujú. persigue, el derecho penal Correcto. persigue conductas individuales, en primer lugar. Habría Individuales. que revisar cuáles son las penas que establece el Estatuto de Roma en ese sentido. Hay varias vías, ¿verdad? Una de las vías es el estatuto mismo, como te digo, una vez que hay un nuevo gobierno, la suscripción y ratificación inmediata, pero de manera retroactiva, esa es una vía. Está la otra vía, que es a través de la jurisdicción universal, que algunos países lo incorporan dentro de sus legislaciones y dentro de las legislaciones los mismos países establecen penas. Entonces esto varía. Evidentemente son penas altas porque estamos hablando de delitos que son gravísimos. Estamos hablando, Iris, de los peores delitos que se pueden cometer, ¿no? Correcto. Que son perseguibles por el mundo, que son perseguibles por su ofensa a la humanidad. Por eso son crímenes de lesa humanidad, porque son ofensivos a la humanidad. De tal manera que esa es una segunda vía. Hay una tercera vía que es a través de los tribunales nacionales, que eso evidentemente sería, digamos, el ideal. Es decir, aspirar a procesos de justicia internacional son procesos de larguísimo plazo que pueden durar años. Y eso hay que decirlo.
En las jurisdicciones nacionales, que sería una vez que esto termine y se logre recuperar y reconfigurar el Poder Judicial, se abran los procesos a nivel interno, porque les quiero recordar que el Código Penal nicaragüense establece también delitos por los cuales estamos en este momento señalando al régimen de Ortega, de tal manera que la legislación nacional siempre es el camino más corto para poder procesar y para poder perseguir. Hay una cuarta vía, ¿verdad?, que son los tribunales especiales. Recordad que en algunos países, por ejemplo, sobre todo africanos, como Sierra Leona, se abrieron procesos especiales, que son lo que se conoce como jurisdicciones especiales. Yo sí creo y estoy convencido que el camino más corto es a través de la jurisdicción nacional. Evidentemente en este momento no es posible, ¿verdad? Por las razones que ya sabemos. Estamos hablando que el régimen tiene absoluto control del poder judicial en Nicaragua, no existe un poder judicial independiente, y la segunda ruta Bien. posible de no abrirse este camino es la jurisdicción universal, que es un proceso que puede durar varios años. Ok, el grupo de expertos mencionaba también que a medida que ellos sigan recogiendo testimonios y más víctimas se vayan sumando a brindar sus declaraciones, ellos podrían también cambiar de mecanismo o en este caso endurecer, ¿verdad? La lucha que ellos tienen o más que todo la denuncia que han hecho a nivel público. Ellos también podrían ayudarnos a presionar a estos países a que se sumen a una condena contra Daniel Ortega, Juan Carlos. ¿Qué otros mecanismos ellos van a seguir o qué cambios de parámetros para lograrlo? Mira, yo creo que el mismo trabajo que ellos están haciendo y el mismo informe en sí mismo es una presión a la comunidad internacional. El grupo de expertos no tiene como mandato presionar a la comunidad internacional y de hecho públicamente, expresamente no lo van a hacer, pero el mismo informe, la dimensión de ese informe que es demoledor en sí mismo es una presión importante a todos los países que tienen, digamos, en sus legislaciones la jurisdicción universal. Ahora, ellos han dicho claramente que tienen que profundizar en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver también con los crímenes cometidos contra poblaciones indígenas. En eso hace falta profundizar. Hace falta también profundizar en la participación del ejército y yo creo que aquí también hay digamos que la pelota también está en la cancha de la sociedad civil, que tendría que aportar elementos para que en el próximo informe o en las próximas investigaciones que hagan se vaya también dibujando cómo el ejército de Nicaragua participó en la represión y cómo han sido un elemento central para la represión y para el sostenimiento del régimen orteguista en el poder. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, el hecho de que Daniel Ortega haya cometido delitos iguales a los que cometió o sigue cometiendo Vladimir Putin y por lo que está haciendo en estos momentos, se giró ya una orden de captura en su contra, enciende las alarmas del régimen de Ortega saber que el mismo delito que comete Putin, por el cual es buscado a nivel internacional, él lo cometió en Nicaragua. No, claro, claro, sin duda alguna, yo creo en lo particular de que ellos están alertas. Evidentemente, bueno, ya sabemos que Ortega se cuida muchísimo, él solo viaja a Venezuela y a Cuba, ¿verdad? Por eso, por temor a que en algún momento se gire alguna orden en contra suya. Evidentemente, lo que está pasando en el caso de Ucrania y Rusia abre precedentes jurídicos internacionales y eso es muy importante. El hecho de que se pueda acusar y que se gire una orden contra Vladimir Putin, que estamos hablando de uno de los presidentes, digamos, que tiene un peso importante, no solamente económico, no solamente militar, sino también político, eso abre precedentes y abre caminos a los nicaragüenses. Y sin duda alguna, estos tiempos no son los tiempos de los años 50, 60, donde se toleraban conductas y crímenes de lesa humanidad. En este momento la comunidad internacional tiene en su estructura, digamos, jurídica internacional y en la estructura jurídica de los países, tiene mecanismos para perseguir a los criminales de lesa humanidad. Y eso es muy importante. Eso es muy importante y es importante seguirle dando, digamos, los nicaragüenses, seguir insistiendo y seguir persistiendo en la demanda de justicia. Porque, insisto, esa demanda de justicia no es fácil, es un camino largo, es un camino sinuoso, pero hay que seguir.
Es lo que nos toca. Así es porque las víctimas que se dieron o que se han dado, se siguen dando más bien en Nicaragua, tienen que ser, se les tiene que hacer justicia. Juan Carlos, yo recuerdo, por ejemplo, tantos casos de tantos niños ahogados en el río hacia los Estados Unidos, en el río Bravo, tantos niños que han perecido en accidentes de tránsito rumbo al exilio forzoso, niños que han tenido que ver salir a sus padres escondidos por veredas porque son perseguidos y se han tenido que quedar con terceros. He visto una cantidad de familias divididas, cómo los niños están sufriendo. Estamos hablando del traslado forzoso de niños que se han tenido que venir a adaptar a estos países, a una escuela, a una cultura diferente. Y bueno, Costa Rica, que quizás es algo similar a Nicaragua, vamos a niños que están teniendo que adaptarse a hablar el inglés para poder ir a la escuela. Eso es lamentable y de eso es lo que tiene que ser procesado el régimen de Daniel Ortega, el mismo delito que cometió Vladimir Putin. El traslado forzoso de niños es lo mismo que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua. Pongámonos la mano en la conciencia, nicaragüenses, todos aquellos, como decía Monseñor Silvio Báez este domingo, todos los que callan son cómplices. Son niños los que están muriendo en los ríos, en el río Bravo, niños que están teniendo que sufrir, niños que están teniendo que ser cuidados por terceras personas porque sus padres están teniendo que hacer hasta 3, 4 trabajos, jornadas laborales excesivas para poder subsistir en el exterior. Todos sabemos que la vida en Estados Unidos no es fácil. Y eso es lo que tiene que ser condenado. Eso es lo que los países, nuestros vecinos, los principales, son los que tienen que cerrar fila contra el régimen de Daniel Ortega. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras son los principales porque son nuestros vecinos y ellos también son los principales afectados, valga la redundancia, de todo lo que ocurre en Nicaragua. Así que como bien lo decía Juan Carlos, la pelota está en la comunidad internacional. Presionar al régimen para que Daniel Ortega sea procesado a nivel internacional, enjuiciado por los mismos delitos que está siendo enjuiciado o por lo que ya se giró una orden de captura en contra de Vladimir Putin, por el traslado forzoso de niños. Recordemos a todos esos niños que han sido víctimas en la masacre del 2018, los que continúan ahogándose en el río Bravo. Yo recuerdo la historia desgarradora de un niño que se agarraba de las camisas, de la chaqueta de su abuelo o de su tío en ese río Bravo para no ser arrastrado. Esos delitos son los que se tienen que hacer justicia en Nicaragua. Así que ojalá y todas las personas que han sido víctimas del régimen puedan dar sus testimonios a este grupo de expertos que están haciendo, Juan Carlos, un trabajo extraordinario, al igual que ustedes como defensores de los derechos humanos, a fin de que logremos nuestro objetivo, procesar al régimen de Ortega, en este caso a él y a la vicepresidenta, doña Rosario Murillo, a nivel internacional. Esta es la noticia de último momentos a todos los seguidores de Radio Darío a través de Darío Noticias. El grupo de expertos continúa ampliando este devastador informe demoledor donde el objetivo principal es demandar a Daniel Ortega a nivel internacional. Juan Carlos lo acaba de decir, lo que hace falta para que Ortega sea enjuiciado en el plano internacional es la voluntad política a nivel internacional. Y lo vimos, Juan Carlos, también recientemente en otro plano noticioso con lo del BESIE, cómo los congresistas y los senadores le pasaron la pelota a la cancha de los mandatarios de la región, a quienes le piden detener los préstamos al régimen de Ortega, pero también evitar la reelección de su presidente, don Dante Mossi. ¿Cómo valoras esta situación también, Juan Carlos, que sin lugar a dudas viene a agravar esta situación o al régimen de Daniel Ortega? Sí, y de hecho el informe del grupo de expertos en sus recomendaciones hace esa recomendación de que los organismos Sí. financieros deben de revisar la cooperación técnica que realizan con Nicaragua, porque el argumento que daban esta gente es que ellos no son una instancia política. Por supuesto que sí, por supuesto que hay criterios técnicos y hay criterios políticos que determinan cuándo yo apoyo a un gobierno. Estás hablando de un gobierno que además no da ninguna garantía de uso adecuado de los recursos, de tal manera que esos recursos seguramente son utilizados para la represión. De tal manera que esto me parece correcto, es absolutamente necesario que no solamente los organismos multilaterales, sino también los países revisen la cooperación con Nicaragua. Recientemente se acaba de aprobar un poco más de 100 millones de dólares para el saneamiento del lago de Nicaragua. O sea, ¿quién De garantiza Nicaragua. que esos recursos Se va para ahí. Uh -huh. sean utilizados para eso? Nadie lo garantiza, porque estás hablando de un gobierno que es criminal, de un gobierno que además es altamente corrupto, entonces nadie lo garantiza. Esto es en el marco de la cooperación que tiene el gobierno alemán con Nicaragua, ¿verdad? Entonces eso es importante. No solo los organismos como el BESIE, sino también los estados deben de revisar la cooperación con Nicaragua.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sabemos que tienen ustedes una agenda bastante ocupada. Se les agradece en el nombre de todos los nicaragüenses el trabajo extraordinario de ustedes como colectivo de derechos humanos que están haciendo a fin de dejar por escrito, dejar documentado cada uno de los delitos que han sido víctimas los nicaragüenses. Concluimos y repetimos. El experto en derechos humanos, Juan Carlos Arce, dice que lo único que hace falta para procesar a Daniel Ortega en el plano internacional es la voluntad política. Del plano internacional, valga la redundancia, hablamos de los demás países y tenemos que iniciar por la región centroamericana. Todos los países de la región deben de unirse en favor de los nicaragüenses. Concluimos y repetimos, el espejo de Daniel Ortega es Vladimir Putin, quien tiene una orden de captura por la guerra en Ucrania, pero específicamente por el traslado forzoso de niños, mismo delito que Daniel Ortega cometió y sigue cometiendo. Nos despedimos de esta transmisión, les pedimos a todos nuestros seguidores que dejen ahí sus comentarios, escríbanos qué les parecen las transmisiones, que tienen como objetivo llevar la información de primera mano, pero además establecer comunicación directa con ustedes. Escríbanos sobre los temas que les interesa conocer, las inquietudes que ustedes tienen como nicaragüenses también. Sabemos que en este momento en Nicaragua no se puede ni hablar, pero si ustedes quieren también lo pueden hacer por inbox, que nosotros les vamos claramente dar nuestras respuestas. Nos despedimos, nos vemos hasta la próxima en una nueva transmisión y les invitamos a que sigan también cada uno de nuestras plataformas. Ahí hay más contenido informativos para ustedes. Nos vemos, gracias Juan Carlos. Estaremos siempre en comunicación, en contacto con ustedes para una nueva ampliación sobre este y otros temas de derechos humanos. Nos vemos.